capítulo 1, versos 3 hasta el verso 14, vamos a leer esta parte de la Escritura. Creados a su imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Creados con propósito. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Cuando lo tenga, lo invito a que puesto de pie, ¿verdad? Me confirme con un amén. Comparta la Biblia ahí con su vecino, amigo, hermano, ¿verdad? Si ve que alguien está teniendo dificultad para encontrar la cita. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. ¿Estamos ahí? Efesios, después de Génesis, sigue Éxodo, luego el Levítico. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, si me sigue con su vista. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tenernos dentro de tus planes. Gracias porque desde antes que fundaras el mundo, antes de que lo ordenaras, antes de que lo hicieras, estabas pensando, Señor, en nosotros. Gracias por darnos, Señor, esa revelación, Padre, de tus propósitos a nuestra vida. En esta mañana ayúdanos, Señor, a salir llenos, plenos de este lugar. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De todos los seres creados, dice Génesis capítulo 1, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, cuando realmente nosotros nos ponemos a pensar, ¿sabe usted cuántas personas hay en el mundo? Dicen, ¿verdad?, las estadísticas, que hay cerca de 7 billones de personas en el mundo actualmente. Pero imagínense toda la gente que ha existido, ¿verdad?, desde que el hombre fue creado. Y de todos los que se han creado, ¿sabe usted la capacidad que tiene el hombre para fructificar? O sea, la semilla que el hombre tiene para reproducirse. En realidad, dicen los expertos,
¿verdad? Que cuando el hombre se une con la mujer, hay miles, si no millones de semillas, pero es una sola la que fecunda en la matriz, en el óvulo, ¿verdad? En el vientre de la mujer, y ahí queda la semilla. ¿Se imaginan? Miles, millones de semillas que nuestros padres tuvieron, pero de ellos, ¿verdad? Algunos nomás salimos 3, 6, los más por ahí, escucho familias de 12, 16, y nos asombramos. Pero en realidad somos muy poquitos comparados con la gran cantidad que pudimos haber sido. Ahora, dentro de que ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, de los 7 billones de personas que hay en el mundo, es un porcentaje muy pequeño de los que hemos conocido al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, porque hay muchas culturas que todavía ignoran eso, muchas etnias, naciones completas, donde el Evangelio necesita llegar todavía ahí. Y todo esto es por fe. Usted y yo fuimos escogidos. ¿Se imaginan? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios empezara a ordenar y a crear absolutamente todo, como dice Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que por fe creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La parte espiritual, mis hermanos, es mucho más real que lo físico que vemos hoy. Esto fue creado de la nada. La palabra de Dios a mí me dice que Dios lo hizo. Dios lo creó. Y Él solamente dijo la palabra y dice que empezó a existir todo lo demás. Y vemos día por día cómo fue la creación de Dios. Pero se detuvo en el sexto y dice que Él formó, Él, no dijo que fuera hecho el hombre, Él formó del polvo de la tierra al hombre. Pero nos escogió, y desde antes de que hiciera todo eso, usted y yo ya estábamos en el pensamiento de Dios. ¿No le parece esto formidable? Algo grandioso, algo que realmente cuando cantábamos ese rato, Cristo te amo, ¿verdad? Y decíamos gloria a Dios, porque eso es lo que significa aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y luego decíamos Abba, Padre. Abba, que en el original eso significa papito, papá, en una forma cariñosa o tierna, dirigiéndonos a Dios, Abba, Padre. Y que nosotros, en nuestra expresión, yo no sé, en ese momento de intimidad de usted con Dios, ¿cómo usted habla con Él? ¿Cómo le dice? Papito, papá. Y quizás nos cuesta trabajo. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor nosotros no fuimos acostumbrados a dirigirnos a nuestro Padre de esa manera. Quizás nuestros padres nunca nos mostraron de esa manera la ternura o de tal manera que nosotros viniéramos a Él diciéndole, papito. Pero ahora con Dios nosotros tenemos ese privilegio. ¿Se da cuenta que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo? Dice la Escritura donde estábamos leyendo, mire, nosotros fuimos creados con propósito. Pero ¿cuál es la función que usted encuentra para lo cual fue llamado por Dios? Porque fuimos creados con propósito. Y vamos a encontrar en esta palabra que dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos elegidos de entre muchos. Somos los que atendiendo a su llamado, escuche bien, porque hay muchos a los que le ha llegado la palabra, pero no la han recibido, no la han aceptado para ellos. Y entonces hemos sido nosotros, los que estamos aquí, hemos sido muchos alrededor del mundo que han escuchado la palabra y han atendido y están o estamos caminando, ¿verdad?, en obediencia cada día de nuestro peregrinar en esta tierra, porque aquí somos peregrinos. Aquí no es nuestra eternidad. Aquí solamente estamos de paso. Amén. De todos los seres creados, de todo lo que Dios creó,
Ningún otro sería aceptable para ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Solamente los seres humanos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso cada vez predicamos acerca de la salvación que Dios nos ofrece a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Fuimos creados con ese propósito de ser salvos. ¿Sabe que la idea de Dios era que Adán y Eva nunca cometieran pecado? Y Dios creó un lugar donde ellos fueron probados, porque Dios les dio la libertad de escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y bueno, ¿verdad? Ya sabemos que ellos cometieron ese error, rompiendo así el propósito para el que habían sido creados. Pero aún así, Dios buscó la manera otra vez de volvernos otra vez a su propósito, enviando a su Hijo Jesucristo. Y ahora, ¿verdad? Es cierto que ahora mismo nosotros no podemos vivir en esa santidad que vivió la primer pareja, en inocencia, porque cada día que pasa, mis hermanos, cada momento que pasa, nosotros pecamos. O levante la mano el que no peca, no se crea, no levante la mano. Todos pecamos, todos, con pensamiento, con deseos en nuestro corazón. Esta noche vamos a estar hablando acerca de permanecer firmes y vamos a hablar del enemigo interno y el enemigo externo. Pero déjeme decirle, parece que me estoy adelantando, ¿verdad?, lo que viene esta noche. Pero nosotros fuimos creados con propósito. En el plan de Dios, en el plan original, quería que el hombre y la mujer se reprodujeran sin mancha, sin pecado, sin contaminación de lo malo. Pero fueron influenciados y conocemos la historia, ¿cierto? Satanás, ¿verdad?, a través de la serpiente engañó a la mujer, luego la mujer le dio de comer al hombre y así vino, ¿verdad?, sucesivamente, de tal manera que toda la simiente de ellos traemos ese virus, esa enfermedad, ese mal del pecado. Y es por esa razón que el hombre, ¿verdad?, muere. Porque desde que él pecó, solamente, bueno, la Biblia registra que, por ejemplo, Adán vivió 930 años y murió. ¿De cuándo comienza a contar? De cuando él, ¿verdad?, desobedeció a Dios. Entonces dice la Escritura, ahí donde leímos Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, escuche bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él, o sea, en su pensamiento, en su corazón, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuera creado, usted ya estaba siendo diseñado, ¿verdad? Es como cuando se va a construir una mansión, una casa. Se va a construir cualquier construcción que se vaya a hacer. ¿No es cierto que primero se hacen los planos y empieza a trazar y empieza a medir? Pero antes de eso usted, ¿verdad?, tiene un cálculo más o menos si le va a alcanzar, para qué le va a alcanzar y cómo lo va a hacer, de manera que le alcance su presupuesto. Ahora, si es usted de los que le sobra, ¿verdad?, el presupuesto, usted puede mandar a hacer todo lo que usted quiera, pero hay que hacer un diseño antes, ¿verdad? Esto es lo que lo quiero así, asá, ¿verdad? Y entonces todos los diseños de casa son diferentes, ¿verdad? Algunas no llevan tanto peso, entonces el diseño es diferente. Hay unas que llevan teja, lo que va a llevar es mucho peso, entonces las columnas, todo eso tiene que ir reforzado, etcétera, ¿verdad? Entonces todo es diferente. Entonces, pero hay un diseño aún antes de hacerlo. Y entonces usted no puede ver todo terminado si no tuvo un diseño. Entonces, en el corazón de Dios, usted ya estaba, antes de crear todo aquello, Dios ya tenía un plan. Estábamos diseñados con un propósito. Y aquí lo dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, en amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos creados con ese propósito, de ser la gloria de Dios. ¿Cómo se siente usted, verdad, cuando se consiguió a la novia? O usted se consiguió al novio.
¿verdad? Y se lo consiguió así como usted se lo imaginaba. Alto, rubio, ojos azules. No, se lo escogió así como usted lo había soñado, lo había pensado, ¿verdad? Un hombre que ama a Dios, un hombre con esas características, con esas virtudes, ¿verdad? Que la llenan. ¿Cómo se siente usted al caminar del brazo de él o llevarla del brazo a ella? No se siente como que, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, se siente realizado, se siente que va adornado, siente que lleva algo valioso. Dios, cuando creó al hombre, mis hermanos, dice que creó animales, creó absolutamente todo, pero dice que el hombre es la corona, dice el Salmo 8, dice que lo coronaste de gracia, de favor, ¿verdad? Y entonces el hombre viene a ser la corona de la creación. Es el único ser en todo el universo al que Dios le puso. Por eso cuando dice a imagen y semejanza de Dios, es porque el hombre, además de tener un cuerpo de carne, que fue creado del polvo, pero tiene alma y tiene espíritu. Dios es espíritu. Entonces fuimos creados a imagen de Dios, con emociones, con sentimientos, ¿verdad? Y ahí vamos agregándole muchas cosas que Dios también tiene. Pero hay atributos que solamente le pertenecen a Dios. ¿Amén? Porque nosotros no somos como Dios. Podemos discernir entre el bien y el mal, pero eso es todo. No somos omnipotentes, o sea, quiere decir todopoderosos, ¿verdad? Como lo es Dios, ni lo sabemos todo. Hay personas por ahí que andan jugando, ¿verdad? Al adivino. Dicen que le leen la mano y conocen su futuro. Ni el diablo conoce el futuro suyo, ni el mío. El único que conoce nuestro mañana es Dios. Es el único. De ahí absolutamente nadie, ¿verdad? Y muchas personas, tristemente, pues ponen su confianza en eso. Pero nosotros fuimos creados con propósito. Dice el verso 6, dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, dice, por el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Nosotros merecíamos, ¿qué merecíamos? Por nuestros pecados. La sentencia es la muerte. Sin embargo, por su gracia, dice que ahora nosotros vamos a experimentar la muerte física en algún momento, ¿verdad? Y nomás una vez. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero en la eternidad, mis hermanos, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que Él nos ha dado de esa parte divina. Dice el verso 7 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él asimismo, escuche bien, tuvimos herencia. ¿A cuánto le gusta la herencia? ¿Verdad? A veces estamos esperando que, ¿saben? Algunos, la única herencia que nos han dejado, y es la mejor, es de que mis padres amaron al Señor, conocieron al Señor, sirvieron al Señor y nos inculcaron, nos enseñaron, de tal manera que nosotros llegamos a creer, ¿verdad? Por la fe de ellos, viendo cómo ellos servían al Señor, y por mi padre, ¿verdad?, que por testimonios él sirvió al Señor. Entonces ahora nosotros servimos al Señor. Entonces en Él asimismo dice que tuvimos herencia, y esta es la mejor herencia. Pero escuche bien, la herencia que tenemos en el Señor dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Eso que le decía, ¿verdad?, de cómo nosotros nos sentimos a veces cuando llegamos a tener. ¿Cómo se siente usted cuando compra el carro que siempre había soñado? ¿Verdad que no lo compra y lo tiene ahí escondido? Lo que quiere es lucirlo.
es que lo vean los demás. Dios cuando creó al ser humano, Él quería que, ¿verdad?, la creación misma y que el hombre señoreara y que el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero al hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer en la especie. Entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados antes de los tiempos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El verso 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo a fin de nosotros los que esperábamos en Cristo, porque ¿quiénes eran los que esperaban al Mesías? Los judíos, los israelitas, porque ellos conocían acerca del Mesías. Las otras naciones no, porque a ellos se les había revelado, se les había dado los mandamientos, ¿verdad? Y ellos se iban a encargar de dar a Dios a conocer a todas las naciones, pero no lo hicieron. Ellos se agarraron a Dios para ellos solitos, ¿verdad? Y pensaron que Dios era de esa manera. Ellos se hicieron egoístas y que Dios era solamente para ellos. El apóstol Pablo dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, ya refiriéndose a los de Éfeso, porque los de Éfeso eran considerados gentiles, o sea, todo aquel que no es judío es un gentil, estaba fuera del pacto de Abraham. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, ahora a nosotros, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el sello de Dios en el creyente. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios mismo, ahora viviendo dentro de nosotros. Es el que nos ayuda, el que nos dirige, el que nos redarguye, el que cuando usted, ¿verdad?, peca, hay algo dentro de usted que le dice, no hiciste bien, no hiciste bien. Lo va a hacer sentir incómodo de tal manera que hasta que lo lleve al arrepentimiento. ¿Y qué dice la Escritura? Que una vez que nosotros hemos reconocido nuestro pecado, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con usted? Yo no sé cuántos, creo que aquí no hay quienes han adoptado un hijo, o si lo hay, ¿verdad? ¿Entiende usted? Si usted ha adoptado un hijo o sabe cómo es ese proceso legal en el que un hijo que no es legítimo, pero que usted lo adopta, pasa a ser legítimo. Tiene los mismos derechos legales que uno que es de sus genes. Amén. Entonces, tiene ese derecho legal y ante Dios nosotros pasamos a tener ese derecho legal. Dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Haga de cuenta que a ese hijo que usted adoptó ahora le da ¿qué? Algo valioso que usted tiene, que es su apellido, su nombre, ¿verdad? Ahora Dios, somos hijos de Él y nos da un sello, tenemos una marca que nos dice que ahora somos de Él, somos de su propiedad y es el Espíritu Santo. Dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Me voy al segundo punto. Mire, usted y yo, mis hermanos, ahora en Cristo tenemos, escuche bien, tenemos oportunidad de participar de Él mismo, de su divinidad y también de los galardones que Él va a dar. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Hermanos, dice la Escritura que usted y yo llegamos a ser participantes de esa naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza divina? ¿Qué es lo que obtenemos nosotros ahora en Cristo? La paga del pecado es la muerte. La muerte es separación, ¿verdad? Lo que conocemos como muerte es separación. Alguien murió, ¿qué es lo que pasó? Bueno,
dejó de respirar, ¿verdad? Murió, el espíritu vuelve a Dios, el alma se va a un lugar de descanso a esperar que Jesucristo venga, el cuerpo va a la tierra, hay una separación, muerte. Entonces, cuando el hombre muere espiritualmente, en esa muerte espiritual él queda separado completamente de Dios. Ahora, ¿qué pasa en la eternidad? Aquel que nunca recibió a Cristo va a vivir eternamente apartado de Dios. Ahora, ¿en qué forma nosotros pasamos a ser, verdad, participantes de esa naturaleza divina? En el sentido de que usted y yo ya no vamos a morir. Ahora vamos a disfrutar de la eternidad con Dios. ¿Entiende eso? Antes no existíamos nosotros, pero ahora en Cristo Jesús la palabra nos dice que nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Vamos a ser eternos. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Con Dios. Amén. Entonces sigue diciendo la Escritura, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción. Mire, Dios nos llamó de las tinieblas, allá, del mundo. Donde estábamos metidos en el pecado, nos llamó a su gloria, a su luz. Dice, nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo que hay en el hombre. ¿Y qué es lo que hay en el hombre? En su naturaleza carnal, en su naturaleza está el pecado. Entonces los deseos siempre nos jalan, nos arrastran, nos llevan. ¿Por qué tenemos que estar siempre leyendo, orando, siempre comunicándonos, ¿verdad? Siempre estar unidos, congregándonos? ¿Por qué razón? Porque es fuerte la lucha que vivimos. Le decía que hay un enemigo interior y que es el mismo yo, la carne. La carne desea el placer, desea el descanso, desea las vacaciones, desea comer lo que quiere, ¿verdad? Aunque le haga daño, esa es la carne. Todavía seguir en el mundo, gozarse como se goza el mundo, esa es la carne. Dice Primera de Pedro capítulo 5, ahí en las cartas de Pedro, primera carta, capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ya el apóstol Pablo ya estaba, ¿verdad?, anciano. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, dice, participante de la gloria que será revelada. ¿Cuándo? Bueno, dice en verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora escuche bien, aunque esta carta, ¿verdad?, es como una carta pastoral, es para los pastores, es para que aquellos que están al cuidado, pero déjeme decirle que el jefe de la familia viene siendo el sacerdote, viene siendo como el pastor de su familia, es aquel que lo anima a su familia, el que lo guía, el que le dice, hoy vamos a la iglesia, hoy vamos a gozarnos, hoy vamos a estar con los hermanos en comunión, hoy vamos a estar en la presencia de Dios adorándole como familia, ¿me entiende? Entonces, dice la Escritura, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Como padres de familia tenemos a nuestra familia, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Está hablando, ¿verdad?, de una manera generalizada también a los pastores, sino con ánimo pronto, porque en estos tiempos escuchamos de muchos pastores que se han llenado los bolsillos, ¿verdad?, por la congregación. No como teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no poniendo esa presión de que usted va a hacer, y ¿verdad? Y tristemente hoy escuchamos de muchas personas que se reúnen o se congregan en un lugar donde parece que tienen una dictadura. Aquí predicamos la palabra de Dios, mis hermanos. No lo vamos a obligar a que usted cambie. Si Dios no lo cambia a usted, yo no puedo cambiarlo. Es Dios, su palabra, la que va a ir transformando su vida. Agradecemos todo el trabajo voluntario que se hace aquí, y aquí tenemos muchísima gente con mucha disposición y que hacen ver bonita esta congregación, esta iglesia, ¿verdad?, que es alabada en otros lugares, porque ven la unidad, porque ven el trabajo que se realiza, ven cómo están caminando. Entonces dice, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Entonces los que estamos en ese ministerio, en el ministerio que usted esté sirviendo, ¿verdad? Somos ejemplos de caminar en este camino. Y dice, cuando aparezca, escucha bien, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, está hablando de galardón. Dice Efesios capítulo 3, verso 6, que los gentiles, escuche bien, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto es lo que les explicaba hace ratito, que todo aquel que no es judío es un gentil. El gentil para los judíos eran considerados inmundos, o sea, no limpios, no parte de esto. Pero ahora dice que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Colosenses capítulo 1, verso 11 dice que somos fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. Nosotros en ninguna manera fuimos aptos para participar de la herencia de los santos en luz, sino que Él lo hizo todo. Él envió a su Hijo. Él lo dio por amor a nosotros, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Hebreos capítulo 3, verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nosotros tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Esa responsabilidad que debemos asumir, el trabajo que se nos mandó a hacer. Si es bien que ya dejemos atrás el pasado para dedicarnos a hacer el trabajo de Dios, dejando todo prejuicio. Sigamos a la meta. El enemigo, escucha bien, querrá obstruirnos, y hemos estado hablando estos domingos en las noches, ¿verdad? Los domingos pasados, acerca de esa guerra que tenemos diariamente y a cada momento. El enemigo querrá obstruirnos, pero, ¿sabe? Es más poderoso el que está con nosotros. Amén. Y entonces, Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don de Dios, del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. No peleemos con Dios. Porque muchas veces nos encontramos peleando con Dios como niños encaprichados, porque como no recibimos lo que pedimos, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros, como usted sabe lo que es mejor para sus hijos. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fuimos creados con propósito, ¿cierto? Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Pero ¿por qué no participar también cuando las cosas no nos salen bien? Ahora, no todo el mal que nos viene o las adversidades que nos vienen es como consecuencia de algo malo que usted ha hecho. Porque muchas veces usted se encontrará sirviendo al Señor, buscando al Señor, y haciendo muchas cosas para el Señor, y usted va a tener guerra. El enemigo va a venir con todo tratándolo de parar. Pero ¿sabe? Hemos dicho que en Cristo somos más que vencedores. Así dice la Escritura y nosotros lo creemos. Amén. Y entonces, ¿por qué no aceptar también cuando llega la disciplina? ¿Qué cosas malas hizo Job? Si Dios mismo, ¿verdad? Dice, no hay otro como mi siervo Job, justo, recto, ¿verdad? Y dice la Escritura que él se levantaba cada día temprano y ofrecía sacrificios a Dios. Y le vinieron un montón de adversidades. En un día, sus 7 hijos le cayeron, estaban en una fiesta, les cayó el edificio, todos murieron. Vino el otro mensajero corriendo, todavía no terminaba de darle la mala noticia de sus hijos uno, y vino otro corriendo y le dijo, vinieron los caldeos, y a filo de espada nos quitaron todo el ganado y se lo llevaron. Y así, vino otro, ¿verdad? Inmediatamente, y hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. ¿Qué de mal había hecho?
Cosas malas le van a suceder a personas buenas también. En el corazón y mente de Dios está la idea y deseo desde el principio que nosotros fuésemos parte de esa creación sin mancha, que nosotros fuéramos un reflejo de Él aquí en la tierra, que seamos sin mancha, que seamos santos. Por eso Dios le dio al hombre también la autoridad de señorear sobre todas las cosas que Él había creado, porque quería que el hombre fuera un representante de Él aquí en la tierra. Y es lo que enseñamos, ¿verdad? Cuando la Escritura dice en ese mandamiento acerca de los que se debe honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque el padre y la madre son la autoridad física o la autoridad visible que Dios ha puesto sobre los hijos. Por eso hay promesa también. Porque si bien no puedes honrar a Dios porque no le ves, pero ahí tienes a papá y a mamá que sí los ves. Y luego papá y mamá, cuando no obedeces, pues verdad, se va a encolerizar y va a agarrar un cinto al psicólogo, le digo yo, ¿verdad? Vámonos. Entonces, de la misma manera Dios nos corrige muchas veces a través de las circunstancias que vivimos. Como hombres de la especie humana, nosotros necesitamos retomar nuestra posición que desde el principio Dios nos dio dentro de la creación. Fuimos creados con propósito. Somos participantes de su naturaleza divina. Pero ahora, como hijos de Dios, como hijos adoptivos pero legales, debemos asumir la responsabilidad del trabajo que nos ha dado. Deseo con todo mi ser que todos podamos presentarnos delante del Señor un día para ser galardonados, como dice la palabra del Señor, que Él tiene un galardón preparado para todos aquellos que aman su venida. Y bueno, termino con 2 de Timoteo 4:8, que dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a invitarlos a que, puestos de pie, le demos gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos por ser hijos de Dios? No somos hijos de, ¿verdad? Y usted póngale ahí el nombre del personaje que más le guste, ¿verdad? Para papá aquí en el mundo. No necesitamos algo así. Tenemos al Dios, creador del cielo y la tierra, y Él es nuestro Padre. Amén. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de esa naturaleza divina. Gracias por el propósito por el que fuimos creados. Ayúdanos a asumir, Señor, nuestra responsabilidad, porque ahora, como hijos tuyos, Señor, tú le diste una responsabilidad a tu pueblo Israel, pero no cumplió con ella. Ahora, Señor, ayúdanos a llevar este mensaje, así como ha sido traído a nosotros. Algunos lo recibimos por nuestros padres, otros lo recibimos por un vecino, otros lo recibimos por nuestros familiares o parientes, o quizás solamente viendo la televisión y escuchamos el mensaje, o por la radio, pero tú utilizaste medios para llegar a nosotros. El medio que hayas usado, Padre Santo, pero ahora tú nos has dado el privilegio de ser participantes, Señor, de ser tus hijos. Ahora, de esa misma manera, Padre, nosotros queremos ser esa voz para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, para nuestras familias que todavía no te conocen, para que ellos te conozcan. Ayúdanos a asumir, Señor, esa responsabilidad que nos has dado. Gracias por habernos creado a imagen tuya, Señor, a esa semejanza. Ayúdanos a caminar en santidad, sin mancha. Ayúdanos a prepararnos porque tú vienes pronto, dice tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, con esta esperanza hasta el día cuando tú vengas. Te damos muchas gracias por tu palabra que nos da el consejo, que nos da las promesas y que nos da, Señor. Salimos emocionados de este lugar, pero permite que no sea solamente emoción, sino convencidos de que así es. Que lo creamos con todo nuestro corazón y que podamos buscar vivir en santidad para ti, como dignos hijos tuyos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.